Muy buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Noelia Díaz, soy directora ejecutiva de Academia Motivarte, docente, invitada especialmente desde Santiago de Chile para poder acompañarlos en esta maestría en Psicología del Deporte con el módulo de coaching deportivo. Es un placer poder acompañarlos desde el sur del mundo para poder entregarles esta herramienta que estoy segura que va a ser una herramienta que los va a ayudar a potenciar vuestros liderazgos en el área deportiva de forma específica como maestrantes de esta maestría. Vamos a trabajar en definitiva sobre esta herramienta que puede ser utilizada por cualquier persona que quiera desarrollar básicamente estos aspectos de liderazgo y que en definitiva van a poder aportar de alguna forma a la comunicación que generan con las personas, en definitiva la posibilidad que ustedes tienen de aportar a los liderazgos desde las herramientas comunicacionales que vamos a estar aprendiendo al día de hoy y cómo vamos a poder gestionar mejor los objetivos de las personas a las que vamos a estar acompañando desde las herramientas que están estudiando en esta maestría y que vamos a reforzar desde este concepto de comunicación y coaching. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentarme brevemente para que me puedan conocer y que podamos trabajar en conjunto. Esta presentación va a ser enviada a ustedes para que puedan acceder básicamente a este material y todos los invitados que nos van a estar acompañando en esta conferencia especial. Aspectos fundamentales del coaching: ¿quién soy yo? Bueno, soy de nacionalidad uruguaya, llevo muchos años viviendo en Chile, para los que no me conocen, y me especialicé en lo que es el área de ocio y tiempo libre, lo que es el área de la recreación. Luego, llegando a Chile, empecé a trabajar lo que es, es un poco la herramienta del coaching, para luego ya especializarme en lo que son los aspectos de la comunicación y el liderazgo propiamente tal. Acompaño a personas desde lo que es la mentoría y el coaching a poder lograr sus objetivos y me centro en las áreas de la educación, las áreas de las empresas y el área deportiva. Actualmente soy la coach deportiva del primer plantel femenino que existe en el equipo Deportes Puerto Montt, es el equipo más al sur del mundo, el estadio más al sur que tenemos en América Latina. Y estoy acompañando a este primer equipo en esta rama femenina de fútbol. Tengo una vasta experiencia en lo que es el área deportiva, he pasado por diferentes deportes como el tenis, deportes como el fútbol, deportes como el voleibol, el básquetbol, deportes de contacto, entre otros, por ni niveles de alta competencia, niveles formativos, acompañamiento a padres, y una vasta mirada en lo que tiene un poco lo que ve del deporte, cómo podemos aportar desde esta herramienta a toda la gama que tiene lo que es el área deportiva. Es así que hace 6 años ya creamos Motivarte como un concepto de consultoría, coaching, y hacemos asesorías a nivel nacional, a nivel internacional también. Hoy estamos en la creación de nuestra fundación Motivarte, es la primera fundación que estaría trabajando en proyectos sociales de acompañamiento en estas herramientas de liderazgo para las personas en estas diferentes áreas de desarrollo, más Academia Motivarte, en nuestra academia donde trabajamos las capacitaciones de coaches del área deportiva y en las áreas que les mencionaba anteriormente. Es así entonces que en formación académica, como les contaba, tengo un magíster en coaching y liderazgo deportivo por la Universidad Mayor y me especialicé en psicología positiva, me especialicé en marca personal en el deporte y en administración de negocios también. ¿Cómo llegamos al coaching? ¿Por qué el coaching? Es un poco lo que vamos a estar centrando, lo que vamos a estar trabajando. Los invito a que vayan tomando nota, a que tengan en su mano un lápiz, una hoja, y que vayan haciendo un poco esta mirada crítica de qué es el coaching, de cómo se puede trabajar
¿Para qué sirve? ¿Todos podemos hacer coaching? No. ¿Por qué llega esta herramienta a acompañarnos? ¿Y qué rol puede tener al momento de avanzar y trabajar el desarrollo de objetivos de las personas? Vamos a entender que en definitiva tenemos algunos tópicos que tenemos que utilizar y que tenemos que desarrollar para que exista esta herramienta, y ustedes van a entender o trabajar un poco el concepto hoy de líder coach, que eso es un poco lo que yo les quiero entregar, lo que les quiero ofrecer para que ustedes puedan ir desarrollando, además de bibliografía que voy a estar entregando directamente para ustedes, para que puedan estudiar y que puedan ir reforzando. Aspectos fundamentales del coaching, entonces, vamos por esta herramienta. Si tienen algunas dudas, preguntas que les puedan quedar, estamos invitados, los invito especialmente para que puedan entonces hacer estas preguntas y me las puedan dejar para yo después poder apoyarlos y ayudarlos. Entonces, voy a entregar un poco la definición de coaching sobre un autor del que vamos a hablar hoy día, que es Timothy Gallwey, un autor norteamericano, que él se le denomina quizás el padre del coaching moderno. Vamos a entender un poco después por qué, pero les traje esta definición inicial. El coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle. Cuando pensamos un poco en este concepto de ayudar a aprender, en definitiva, ¿significará que estamos entregando la herramienta o en su defecto estamos acompañando para que aprenda y crezca y se fortalezca y a su vez desarrolle este potencial? Desde aquí empieza la magia de esta herramienta. Como nosotros, en un rol quizá un poco más formativo o más educativo, generalmente entregamos la herramienta, el ABC de cómo se hacen las cosas, sin quizás la posibilidad de que las personas se cuestionen mucho el por qué. En algunas líneas educativas de algunos países todavía está un poco más esta educación más dirigida, en donde básicamente entregamos la herramienta y las personas no se cuestionan mucho por qué o cómo tengo que desarrollarlas o cómo tengo que trabajarlas. Sé que Cuba es un país que efectivamente busca este pensamiento crítico de su alumnado, y desde un modelo de educación en donde buscamos la reflexión de los participantes, esta herramienta aplicaría perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos buscando liberar el potencial de las personas para que logren llegar a este máximo desempeño. Entendiendo máximo desempeño es hasta donde yo podría llegar. ¿Cuál es mi límite? ¿Tengo un límite? Desde aquí parte esta definición de coaching de este autor, Timothy Gallwey. Yo les voy a entregar un libro de Timothy Gallwey en formato PDF para que lo puedan leer, para que lo puedan eh, ir revisando y también puedan entender un poco de dónde viene esta herramienta en base a lo que vamos a estar trabajando en la jornada del día de hoy. Entonces me quedo con la definición de coaching inicial. Consiste en liberar el potencial. ¿Cómo lo liberamos? Vayan haciéndose esas preguntas. ¿Cómo liberamos el potencial de las personas participantes? ¿Y cómo hacemos para sacar su máximo desempeño? Partiendo de la base de entender la posibilidad de que ellos mismos averigüen por ellos mismos cómo incrementan este desempeño y cuál es mi máximo potencial. El origen del término, de dónde viene la herramienta entonces del coaching, el coaching como acepción anglosajona. La palabra coach muchas veces hemos escuchado en las películas, en las entrevistas o en la acepción de la palabra coach, es entrenador, entrenar, entrenador, pero viene de mucho más atrás. Específicamente en la ciudad húngara de Kocs, se comenzó a utilizar un carruaje que tenía un sistema de suspensión que hacía obviamente mucho más cómodo, como los carruajes de esa época, eh, que estos viajes se fueran cómodos, y así se empezó a mencionar que este medio de transporte se llamaba coche-ser o carruaje de Cox, entendiéndose
que eran carruajes que entregaban cierta elegancia, cierta excelencia para esta época. Coche entonces dio origen a estas palabras en inglés que después se traduce a coach en alemán y a coche en español, coach en inglés. Carruaje. Carruaje, ¿qué me permite el carruaje? Los carruajes me permiten el traslado, el llevarme de un lugar a otro, y es así que esta acepción tiene el significado común de que cochi, coche, me permite o me facilita llegar a un destino más rápido. Moverme de un punto A un punto B, pero ojalá con cierta rapidez. Quédense con la acepción de este concepto de coaching, pero también les voy a añadir otro concepto. El coaching viene desde hace mucho más tiempo anterior, desde, para los que les gusta la filosofía, de estos conceptos de Sócrates, de Aristóteles, en donde permitíamos a través de estas reuniones que hacían los filósofos, interactuar y reconocer que a través de una pregunta que estos filósofos entregaban a las personas que recogían sus mensajes o los escuchaban para aprender, adquirir conocimiento, esas preguntas me hacían ciertas revisiones de nuevas miradas. Estas acepciones que los filósofos en definitiva generaban y trabajaban para este crecimiento y desarrollo personal en la búsqueda de un ser humano integral, inteligente, sabio. Y desde ahí entonces esta mayéutica, está la retórica, estos principios y acepciones de la filosofía vendrían a ser las primeras bases de este concepto de coaching, que ya después que llegan a esta sociedad moderna para hacernos un poco también detenernos y decir, bueno, ¿cómo encuentro mis propias respuestas? ¿Cómo me muevo en este mundo donde hoy tengo tanta información y necesito de alguna forma empezar a revisar qué aspectos importantes hay en mí y cómo los saco para poder desarrollar y sacar mi máximo potencial? Hasta ahí iríamos entonces muy bien, pensando en la acepción del origen del término, de dónde viene, de este concepto de carruaje, ¿ya? Atención, que voy a dejar una tarea un poco hablando de dónde, cuáles son las acepciones de coaching, de dónde viene, para que ojalá puedan entender estos principios y que los podamos después compartir y obviamente ojalá debatir en algún momento. Entonces, entendiendo que viene desde esta ciudad húngara de Cox y que hacemos esta acepción de este lenguaje, de este nombre de coach, de carruaje, en donde quiero generar un concepto de facilitar un traslado más rápido para llegar a donde quiero, es ahí en donde aparece el señor Timothy Galway. Timothy Galway, ahí me aparece con un balón, él lo llaman al padre moderno del coaching. ¿Y por qué? Porque en el año 1970 y algo, en Estados Unidos, él era entrenador de Harvard del deporte del tenis, especialista en este deporte. Él empieza a encontrar que sus deportistas, a pesar de tener instrucciones correctas en base a lo que tenían que hacer, al momento de jugar, al momento de pasar a la cancha, hacían cosas totalmente distintas. Y él encontró entonces que había una diferencia significativa en el juego interior de cada uno de sus deportistas con el juego exterior de los mismos. Ellos pasaban de generar ciertos aprendizajes en donde lo que ellos sabían que tenían que hacer, de alguna forma había algo que impedía que ellos pudieran desarrollar este juego, que básicamente no nos permitía hacer convivir ambos mundos, un juego interior del deportista, lo que es, lo que siente, lo que vive, lo que genera, a lo que otros generan, otros impactan, otros, o cómo vive el deportista el exterior de básicamente su función, que es cumplir en su deporte. Ahí él crea el libro El juego interior del tenis. Timothy Galloway, entonces en 1970, The Inner Game of Tennis,
entrenador, como les contaba. Él en 1974 escribe este libro, Juego Interior, que es un libro que les voy a entregar para que ustedes puedan leerlo y disfrutarlo tanto como yo, porque creo que los que nos gusta el coaching o empezamos a aprender sobre el coaching, entendemos que muchas de las fases de esta herramienta empiezan aquí. Él expresaba entonces esta teoría en donde estas propias experiencias, sus deportistas, jugaban un papel importante en la mente. La mente de ellos era algo que en definitiva muchas veces nosotros escuchamos que se separa de esta parte técnica. Ustedes hoy haciendo esta maestría en psicología del deporte se darán cuenta que la mente en el deporte lo es todo. Podríamos decir que es una parte primordial en el desarrollo del deportista y de los objetivos que genera un deportista. Es ahí entonces donde Tim Galloway genera este libro, escribe este libro, que se hace un boom sobre lo que es el desarrollo deportivo, y ni tonto ni perezoso, el señor John Whitmore desde Gran Bretaña, desde el otro lado del mundo, sabe sobre esta experiencia y adapta. Esta un poco idea que tiene Tim Galloway, la ordena, toma estas bases desde la filosofía y dice, esto viene desde la necesidad que tiene el ser humano de crecer, desarrollarse y lograr sus objetivos, pero con sus herramientas propias. ¿Y por qué a esto, relacionado al concepto de coaching, carruaje? ¿Por qué no permitimos que las personas faciliten este proceso de manera más rápida, más específica, a través de una herramienta que muchos lo llaman profesión, muchos lo llaman disciplina, muchos lo llaman ciencia? Para mí, para nosotros como academia y como línea de coaching, creemos que es una herramienta específica, ya les explicaré por qué, lo llamamos coaching. John Whitmore estaba casado con una psicoterapeuta en Gran Bretaña, adapta este modelo a las empresas, porque derechamente no lo desarrolla en el deporte. El coaching se inicia como modelo de trabajo de logro de objetivos en las empresas, y ya luego trabaja este concepto un poco de coaching personal, del desarrollo de objetivos, el coaching de vida, etc. Y de ahí escribe el libro Coaching, que se hace famosísimo, y ahí es donde el coaching se conoce en América y en el mundo. El libro Coaching también es que les comentaba, es otra bibliografía que es importante, el que desee avanzar un poco en esta herramienta puede utilizarlo, puede estudiarlo, también se los voy a enviar para que lo puedan ver. Y es interesante este aspecto porque John Whitmore crea en Europa la Escuela Europea de Coaching. Tim Galloway en Norteamérica, se genera esta escuela norteamericana, que para mí es una escuela más práctica, es una escuela que permite que al menos el área deportiva sea más simple poder desarrollar este concepto. Y en el sur de América se genera la línea de coaching ontológico. Este coaching ontológico está dirigido por el filósofo Humberto Maturana, por Julio Laya, Rafael Echeverría, estos teóricos, historiadores, académicos del área de la educación, de las ciencias. Ellos creyeron, intentaron desarrollar un concepto que iba un poco más allá de lo que es netamente esta parte mental, sino que también pudieron añadir a el desarrollo de las emociones, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del cuerpo. Esta triada entonces tiene una base interesante para trabajar, porque este coaching ontológico habla sobre las bases del lenguaje. Es así que el coaching ontológico se conoce en toda América Latina, y es quizá la línea de coaching que hoy más está desarrollando su trabajo a través de diferentes federaciones, organizaciones en América Latina. Personalmente y como línea de trabajo de nuestra academia, nuestra consultora de Motivarte, creemos que la escuela norteamericana, como les comentaba anteriormente, es una escuela que permite que el coaching se adapte prácticamente como herramienta. ¿Por qué herramienta? Las herramientas las utilizamos para trabajar de forma concreta, que nos apoyen en ciertos aspectos que necesitamos para trabajar, para desarrollar ciertas áreas específicas. En esta línea que cuando nosotros queremos que de alguna forma yo quiero lograr un objetivo, necesito una herramienta para poder lograr ese objetivo. Ojalá de alguna manera este objetivo se pueda desarrollar, se pueda
potenciar a través de este desarrollo y que podamos trabajar de alguna manera, que esta herramienta me permita sacar lo mejor de mí. Es así en donde generamos estos aprendizajes que creemos que el coaching puede apoyarnos de manera significativa y no transgredimos ciertas líneas de desarrollo que podríamos estar interviniendo, por ejemplo, sobre la psicología del deporte. El coaching y la psicología del deporte, hay muchos autores que no les gusta mucho esta unión porque podríamos pensar a transgredir ciertas líneas. Por eso cuando les hablaba anteriormente de la escuela ontológica, si yo trabajo las emociones, ahí podría estar transgrediendo líneas, como yo no soy psicóloga del deporte, no tengo la herramienta y la expertise para apoyar a un deportista desde sus emociones. En cambio, en coaching lo que puedo hacer, si de alguna forma, es efectivamente potenciar el desarrollo de este logro de objetivos a través de un plan de acción, de una revisión de situación actual, herramientas concretas a través de la pregunta. La pregunta es básicamente la herramienta que utiliza el coaching. Si usted sabe preguntar muy bien, es muy probable que pueda acompañar de una forma fructífera a su deportista para que encuentre por sí mismo el objetivo que está buscando. Esto entonces un poco en parte de lo que les comentaba anteriormente, que es la historia de este concepto y cómo se desarrolla. Y como academia, al inicio de nuestro trabajo, nuestro primer grupo de certificación, generamos esta definición. El coaching es una herramienta conversacional de aprendizaje dinámico. A su vez, es un proceso transformacional basado en el autoconocimiento a fin de desarrollar el potencial humano para el logro de objetivos. Aquí tengo una serie de conceptos que vamos a desglosar y vamos a desarrollar. Les hablaba anteriormente que para nosotros el coaching era una herramienta, pero vamos a añadirle un concepto importante, es de conversación, es una herramienta que viene de la comunicación, con bases desde la filosofía, con bases de la sociología y con bases obviamente psicológicas también, ¿no? Porque trabajamos con los objetivos de las personas. A su vez, es una herramienta que me permite, desde la comunicación, generar un aprendizaje dinámico, un aprendizaje constante, en donde mi deportista, a medida que va autoconociéndose, autoliderándose, desarrollándose, va logrando avanzar y va logrando, obviamente, aprender de sí mismo y del proceso que está viviendo. En esta misma línea, que va generando un proceso de transformación, donde lo que sucede aquí es que se basa en conocerse a sí mismo y a medida que se va conociendo, se va desarrollando como ser humano, va permitiéndose generar objetivos, va permitiéndose encontrar nuevos aprendizajes. Esto es el coaching por esta parte. Espero que hasta aquí vayan motivados, que les esté gustando esta herramienta, que les esté sirviendo, que les guste, y si es así, seguimos avanzando y seguimos estudiando. Entonces, entendiendo que ya tenemos una definición interesante, ya conocemos quién es el padre del coaching, quién más o menos nos enseña y de dónde viene y hasta dónde se está desarrollando esta herramienta, vamos a hablar sobre cuáles son las bases de esta herramienta. Como hablábamos anteriormente, tenemos algunos componentes importantes para desarrollar. La comunicación, pero esta comunicación es a fin de permitir sacar lo mejor de las personas, ojalá en un corto tiempo. Y esto desarrollando metas y objetivos. No existe coaching si yo no tengo una meta objetivo. Ahí es donde yo a veces me puedo confundir. Hay muchos expertos que trabajan en esta área en donde usan el coaching para todo. Si usted no tiene un objetivo, entonces no aplicaría la herramienta. Podría llamarse la terapia, podría llamarse mentoría, podría llamarse asesoría, acompañamiento, consultoría, amigos, etc. En este caso, para que aplique el coaching, yo tengo que tener siempre un objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Por qué lo quiero lograr? Esto va a permitirme generar un autoliderazgo, liderarme personalmente para poder tener las riendas, el control un poco de lo que quiero hacer,
cómo lo quiero hacer y a su vez poder sacar este máximo del potencial humano. Estas son las bases del coaching, son bases concretas, específicas que me van a permitir a través de preguntas generar estas bases como les comentaba anteriormente. Cuando avancemos un poquito más en esta temática, es importante que puedan recordar por qué utilizo esta herramienta, para qué la utilizo y ojalá el cómo la utilizo. Vamos a trabajar hoy el concepto de líder coach. Cómo ustedes, quizás sin ser coaches acreditados, certificados y hacer un proceso específicamente de práctica, etcétera, sí pueden utilizar el coaching en cualquier conversación de su vida, cuando estén con cualquier persona. Básicamente aprendiendo a preguntar. No es lo mismo preguntarle a las personas. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Cuando los niños quizás llegan del colegio y les preguntamos, ¿cómo te fue hoy? Generalmente, o ¿cómo estás hoy? Generalmente las personas decimos bien, mal, quizás no queremos hablar mucho más. Lo rico del coaching es la posibilidad que tenemos de ahondar a través de preguntas más estratégicas y más inteligentes mayor información, recepcionar mayor información que me pueda permitir lograr objetivos y lograr avanzar y buscar cuáles son las estrategias que me sirven para poder seguir creciendo. Entonces, si ahí cambio en este ejercicio, cambio la pregunta, por ejemplo, a mis hijos que llegan de la escuela, ¿qué fue lo mejor de tu día? Es difícil que me digan bien o mal, sino que son preguntas abiertas con las posibilidades de que me cuenten cómo les fue, cómo se sintieron, qué fue lo mejor y qué esperamos de mañana. Espero que se entienda entonces desde esta línea y la riqueza que tiene aprender a preguntar distinto. Entonces, si seguimos con la definición, ¿por qué pasa toda esta herramienta que les estoy enseñando? ¿Por qué llega al área deportiva? Basándonos un poco en lo que enseñaba Timothy Galloway cuando él era entrenador en Harvard. Siempre hay un juego interior que se está jugando en tu mente, independientemente del juego exterior que estás jugando. Siempre nos está pasando algo. Tenemos más de 60.000 pensamientos. Las neurociencias últimamente, en los estudios que han hecho, hablan de que el ser humano tiene más de 60.000 pensamientos diarios. Imagínense lo que es controlar estos pensamientos y ojalá que todos estos pensamientos estén bajo mi dominio. Imposible. Por eso existe un juego interior y un juego exterior. ¿Cuán están ellos coordinados? ¿Cuán están trabajando y desarrollándose a la par para que estos juegos puedan convivir y a su vez no pueda afectar mi rendimiento? Timothy Galloway habla en el coaching deportivo diciendo, el nivel de conciencia que usted tenga de este juego puede hacer toda la diferencia entre el éxito y el fracaso en el juego exterior. ¿No? ¿Han visto, por ejemplo, en ciertos deportes que son muy buenos deportistas, están súper bien, pero se desconectan, se desconcentran, algo sucede? Efectivamente, hay algo en su juego interior que está bloqueando el juego interior. O sea, perdón, hay algo en el juego exterior que está bloqueando su juego interior. ¿Qué es? ¿Qué los bloquea? ¿Están 100% concentrados en lo que tienen que hacer? ¿Saben lo que tienen que hacer? Esas son preguntas muy importantes que podemos practicar para conectar a nuestros deportistas con este juego interior. ¿Sabes cuál es tu objetivo? ¿Cómo podrías dar más de ti para poder desarrollarlo? ¿Qué necesitas para poder sacar lo mejor de ti? ¿Quiénes te pueden ayudar? ¿En cuánto tiempo lo podríamos hacer? Esto es coaching. Preguntas estratégicas e inteligentes que me permitan entender y darme cuenta por mí misma qué es lo que necesito. Entonces, ¿por qué los deportistas necesitan coaching? ¿Por qué llegan los deportistas a nosotros? ¿O por qué en su defecto usted puede ayudar a un deportista a acompañarlo en este proceso o en su defecto hacerle preguntas claves? Muchos de aquí pueden ser alumnos que están pensando cómo pueden acompañar a sus deportistas el día de mañana. ¿Necesitarán coaching? ¿Necesitarán que los escuchen más? Una de las características muy importantes que tiene que tener cualquier
persona que esté utilizando esta herramienta es la escucha activa. Si a usted le gusta escuchar a otros, si a usted le gusta acompañar a otros, si a usted tiene respeto por lo que el otro dice, es muy probable que sea un muy buen líder coach. Una persona que es capaz de utilizar la pregunta en el momento indicado para poder sacar esta información y poder respetar también lo que el otro siente, lo que el otro necesita. ¿Por qué los deportistas acceden a coaching o necesitan coaching o muchas veces necesitan acompañamiento en esta línea? Porque, uno, están mal y no saben la razón. Le pasa que quizás el rendimiento que ellos tenían anteriormente era un rendimiento deficiente o hasta el momento no estaba logrando los resultados que esperaba o en su defecto estoy empezando a poner, me está pasando actualmente con un cuerpo técnico que trabajo como asesora, en donde hay situaciones difíciles o situaciones más complejas en donde al final le echamos la culpa a todo el mundo, pero nosotros no tenemos la culpa como deportistas. Es ahí es donde deberíamos de revisar si efectivamente necesitamos un acompañamiento distinto. Luego puede ser que se han dado cuenta de que tienen que cambiar. Si bien es cierto, en la situación anterior que les comentaba, todos tienen la culpa y al final yo no soy la que lo tengo, ahí eh, necesitaría coaching, claro que sí, pero también si parte de la base en donde capaz que ya tocamos fondo y los resultados no nos están acompañando, no vamos avanzando como queremos, me doy cuenta que tengo que modificar algo. Uno de los aspectos importantes o de las características importantes que tiene el coaching es la voluntariedad. Es darme cuenta que es un proceso voluntario, que yo tengo ganas de poner de mi parte para lograr un objetivo. Si no tengo objetivo y tampoco tengo las ganas de trabajar en él, no puedo involucrar este proceso de preguntas. ¿Por qué? Porque es muy probable que no avance, que no haga un plan de acción, que no genere pensamiento crítico, que no quiera crecer en este proceso. Finalmente, quizás tienen claro los deportistas lo que quieren, pero no saben cómo. Y se van a encontrar con estas, una de los aspectos más recurrentes a la hora de hacer coaching o a la hora de conocer deportistas que quizás lo están pasando mal en ciertas situaciones, pero sé qué hacer, soy buena en lo que hago, pero los resultados no se dan, pero no tengo ni idea cómo empezar. Entonces, aquí empieza el trabajo y empieza lo emocionante de esta herramienta, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es entregar las preguntas correctas para que nuestros deportistas digan, bueno, mi ABC quizás sería este, o sabes qué, yo haría todo esto, pero quizás no tengo ni idea por dónde empezar. Y ahí nosotros podemos ayudarlos a decir, a determinar un poquito. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto de carruaje? De facilitar un proceso, llevarme de A a B, C a cierto lugar, esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo empezarías tú? ¿Por qué objetivo trabajarías? ¿Por qué? ¿Con qué herramientas cuentas para trabajar con estos objetivos? No es lo mismo que te lo diga tu entrenador, no es lo mismo que te lo diga quizá un familiar, un amigo, etcétera, a que te lo diga una tercera persona que quizás no involucra emocionalidad, no involucra sentimientos en estos aspectos y que me va a acompañar de una forma quizás más... más empática, por un lado, pero también un poco más distante, en donde no involucra mayores emociones a, en definitiva, lo que yo quiero lograr o no. Yo siempre digo a mis alumnos que el coaching es muy rico porque me genera quizá es una conversación como si fuéramos un espejo. Es la posibilidad que yo tengo de hablar conmigo misma, pero estoy hablando con un tercero. ¿Sí? Esa conversación que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente, pero que no llegamos a muy buen puerto porque nos cuesta quizás ser autocríticos, nos cuesta ver cosas que nosotros tenemos una sola mirada, nos cuesta. Yo siempre tengo una frase de que no todo es blanco, desde que aprendí el coaching, no todo es blanco y no todo es negro. Está todo lleno de matices, porque hoy quizás es blanco, mañana quizás es negro, y así voy involucrando o un poco modificando los colores o el formato de las cosas que yo quiero ver y cómo las quiero ver o cómo las quiero desarrollar, más que nada. Entonces, por aquí partiríamos para entender por qué los deportistas necesitan coaching y cómo necesitan este coaching y cómo lo pueden trabajar y cómo lo pueden desarrollar. Eh, entendiendo entonces un poco esta línea ya conversando sobre por qué hemos llegado hasta aquí,
Vamos a hablar sobre los campos de acción. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo del trabajo de este concepto? Aquí enseñado un poquito más específicamente para los líderes coach, para cada uno de ustedes que tenga ganas de integrar las preguntas y quiera saber cómo empezar a trabajar de a poquito con ellas. Encantada de que más de uno de ustedes les gustaría quizás especializarse más en coaching, ¿no? O les gustaría conocer más, obviamente abierta a que podamos seguir aprendiendo sobre esta herramienta, y más feliz aún que esta herramienta sea integrada a los módulos de trabajo de ustedes, porque va a ser o es una herramienta que les va a abrir las posibilidades comunicativamente. O sea, cómo estas habilidades comunicativas me permiten acompañar a otros de forma concreta, de forma específica. Me ha pasado casos de deportistas que en 6 semanas, son 6 semanas, es un mes y tanto, en donde ellos logran ver las cosas de una forma distinta, solamente con los recursos personales. Yo no les enseño nada distinto, simplemente a escucharse, a ser empáticos con ellos mismos, a ser pacientes con ellos mismos. Eso es un antes y un después en la vida de un deportista. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que los recursos los tienen, solamente que quizás no saben cómo trabajarlos. Y es aquí en los campos de acción que es donde podemos prestar mayor atención y concentrar estos esfuerzos. Primero, queremos que nuestros deportistas se permitan o se revisen un estado actual y obviamente proyecten un estado deseado. ¿A dónde quiero llegar? ¿A qué objetivo? ¿Dónde tengo que desarrollarme o qué quiero hacer para avanzar? Y quizás también preguntarme por qué no lo había hecho antes, por qué ahora y con qué cuento ahora para poder trabajar y moverme en mi zona de confort. La zona de confort es ese espacio en donde yo estoy actualmente. Es como, por ejemplo, si voy a la universidad todos los días a estudiar por el mismo camino. O voy caminando a la universidad o voy en bicicleta, pero voy por el mismo lado. La zona de confort es la posibilidad que tengo de que el día lunes voy por este camino, el día martes voy por este, el día miércoles voy por este, el día jueves voy por aquí, por aquí. Ver diferentes escenarios, diferentes lugares, diferentes posibilidades. Hay una frase muy bonita que habla de la zona de confort, que a mí me gusta mucho, que la zona de confort puede ser un lugar muy hermoso, un lugar de tranquilidad en donde en definitiva no hay grandes variaciones, pero nada crece allí. La zona de confort no es un lugar donde te permita crecer, sino que simplemente es un lugar en donde estás estable y no hay grandes variaciones en tu vida. ¿Cómo están sus diferentes zonas? ¿Cómo está tu zona de confort? Hoy, si estás aquí, obviamente, aprendiendo, es porque estás en una zona de aprendizaje, una zona en donde quieres nuevas herramientas. Lo bonito de esta zona de aprendizaje es que tú adquieres estas herramientas y después vuelves a tu zona de confort. Pero la zona de confort, ojo, permanecer mucho tiempo allí, porque como decía anteriormente, nada crece o no evolucionamos, no crecemos, no avanzamos. Es así en donde si nuestros deportistas no logran cambios, no logran mejoras, es porque claramente están en una zona de confort en donde no están saliendo, y uno de los objetivos nuestros es acompañarlos a que salgan, a que avancen, a que crezcan. Segundo campo de acción: abordar las creencias limitantes. Las creencias limitantes en coaching son esas creencias que yo tengo, esos conceptos que a mí me enseñaron, quizás los traigo culturalmente, familiarmente, que los tengo de vida. Es como creer que que el cielo siempre es azul y que nunca voy a creer que se ponga gris, por ejemplo. Es porque siempre me criaron con esa mirada de que el cielo es azul. Ejemplo quizás muy básico, pero no sé, yo lo uso mucho en Argentina-Uruguay. Argentina-Uruguay, por el tono de voz, somos muy similares, pero dicen que todos los argentinos son muy creídos o son muy cancheros, que ellos creen que son los campeones del mundo, etcétera. Y los uruguayos somos un poquito más humildes, según lo que dicen por ahí. ¿Cuántos argentinos conozco? ¿Cuántos argentinos yo sé que son así o no son así? Son acepciones que yo las doy por las creo 100% y no las voy a debatir. ¿Por qué? Porque me las enseñaron así, porque las creí así y porque para mí son así. Esas son las creencias limitantes. Por ejemplo, a las mujeres que hacen pesas,
Si las mujeres hacen pesas, se quedan muy grandotas y se ven horribles. Esa es una creencia limitante. ¿Cuántas mujeres no harían pesas porque creen que en definitiva van a quedar muy grandes o muy robustas? Otra creencia limitante, por ejemplo, en el fútbol, que los árbitros son todos ladrones. Los árbitros vienen a poner orden y a entregar las reglas claras del juego. Si a veces nos molestamos en los partidos con los árbitros, eso es otra cosa. Pero que aquí los árbitros son los que ponen el orden y tienen estas reglas, básicamente esa es su función. ¿Cuántas personas no quisieran estudiar para ser árbitros porque no les gusta esa imagen, esa mala imagen que crea desde a partir de esta creencia limitante que tenemos con los árbitros? Estos son algunos de los ejemplos simplemente que te puedo entregar sobre creencias limitantes que tenemos y que efectivamente me pueden coartar cualquier tipo de desarrollo que yo quiera hacer y que muchas veces ya las paso de generación en generación, la traspaso sin revisarlas, sin conocerlas, sin creerlas. Finalmente, para poder trabajar salir de mi zona de confort, abordar esta creencia limitante, es poder tener la capacidad de creer en cosas nuevas, en que no todo es blanco y no todo es negro. Tengo que preparar un plan de acción. Yo siempre digo a mis alumnos que sin plan de acción no hay éxito. Si tú quieres lograr algo, tienes que planificarlo. Aunque esté aquí y después lo pasas a escribir, siempre planificarlo. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que yo tengo mentalmente de ordenar lo que quiero y cómo lo quiero. Preparar el plan de acción para mí es lo más importante para un proceso de coaching o este concepto un poco de pregunta, porque yo puedo quizás sacar las ideas de mi mente, pero después, ¿cómo las paso a la acción? Para pasarlas a la acción tengo que saber preparar un plan. Para eso es como el ABC de lo que se viene y cómo se viene. Puede suceder que hayan diferentes situaciones que no me permitan lograr mi plan de acción, pero es mucho más fácil que yo no abandone el plan si al menos tengo un ABC ordenado de trabajo y después puedo volver a retomarlo, pero ya hay una intención, ya hay ganas de sacar este objetivo adelante, ya hay una decisión tomada de cómo lo haré, con quiénes lo haré, quién me ayudará, cuánto me costará, qué tengo que poner de mi parte, en cuánto tiempo y el cómo. Esperando entonces que se entienda claramente un poco estos conceptos y cómo se aborda este campo de acción del coaching, finalmente vamos a pasar a lo que son las herramientas, la gran herramienta específica de lo que es el coaching, que son las preguntas efectivas. Preguntas poderosas, hablan algunos autores, a mí me gusta decir preguntas efectivas porque estamos buscando que decir la pregunta en el momento adecuado. ¿Qué pregunta yo te tengo que hacer para movilizarte? ¿Qué pregunta te tengo que hacer para que tú logres lo que quieres lograr en el menos tiempo posible, pero que se accione cierto botón dentro de ti y que digas, no me había dado cuenta de esto o no lo había visto así? Este formato de pensamiento crítico te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva y así tomar decisiones que quizás no las tomarías si no eres capaz de ver estas nuevas perspectivas y estas formas de ver el mundo. Decimos en coaching, de hecho es una frase del área del coaching ontológico, que el mapa no es el territorio. Muchas veces nosotros vemos un mapa y creemos que este mapa es así, con sus llanuras, con sus relieves, con sus eh, eh, datos diferentes, ¿no? Y con todas sus informaciones que transmite este mapa. Pero recorrer este territorio realmente es algo muy distinto. Por eso es importante que las preguntas que yo haga, sean preguntas efectivas, que yo haga la pregunta y que tú la recibas de una forma que te permita abrir este concepto y obviamente desear recorrer este territorio para construirte tu propio mapa, no el que yo te estoy mostrando físicamente. Para eso, las preguntas que yo voy a estar generando y trabajando son preguntas para decidir objetivos. Preguntas que me permitan visualizar el futuro, cómo lo quiero, cómo me lo imagino. Y finalmente preguntas que me permitan crear posibilidades. ¿Qué se viene? ¿Para cuándo? ¿Cómo lo haremos?
decidir objetivos, qué quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero. No solamente algo de querer y que me quede. Yo siento que los sueños son si no soy capaz de bajarlos, aterrizarlos y planificarlos. Desde ahí, al visualizar, me veo en ese sueño, quiero ese sueño, lo tengo para mí, es mío. Finalmente, soy la dueña de tener la capacidad de crear estas posibilidades. ¿Por qué? Porque son mis sueños, no son de otros. Ojo si vivimos los sueños de otros, porque si vivimos estos sueños de otros, es muy probable que las posibilidades no las cree, sino que yo quiera vivir los sueños de otras personas. Ahora, ser capaz de decidir, visualizar y crear es algo personal, es algo individual. Amén de que ya pueda quizás tener objetivos colectivos, ¿no? Por ejemplo, deportes colectivos en donde nosotros todos compartimos una copa, por ejemplo, o donde todos compartimos el objetivo de ganar cierta temporada deportiva. En este caso, lo que nosotros hacemos es un poco acompañar el coaching deportivo poniendo un objetivo sobre la mesa y todos alineamos los objetivos individuales al objetivo colectivo. Pero ahí aplica el mismo ejercicio, decidir, visualizar y crear. En esta mirada, entonces, cuando tengo la capacidad de generar estos tres aspectos desde la pregunta empieza a tornarse con un sentido. No hago preguntas porque sí, hago preguntas que me den información y hago preguntas que me permitan abordar estos tres tópicos para buscar el objetivo, para mirar a futuro, ponerle fecha a esto, ponerle día, ponerle hora, ponerle intención y finalmente accionar. El objetivo de esta herramienta es pasar a la acción, es lograr en menos tiempo lo que quizás me hubiera demorado muchos años o mucho tiempo en hacerlo. Finalmente, entonces, me encanta esta frase de William Shakespeare porque creo que resume lo que es esta herramienta de coaching y espero que haya servido efectivamente lo que ustedes querían, lo que ustedes buscaban a través de este módulo, obviamente para entregarles todo el cariño, todo el afecto desde aquí del sur del mundo y obviamente toda la disposición de seguir aprendiendo sobre esta herramienta. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a ser. William Shakespeare abre esta capacidad de soñar que nosotros tenemos, que el ser humano puede llegar a límites desconocidos, partiendo desde el creer, desde el buscar, desde el potencial, desde el creer en sí mismos. Desde ahí parte todo. Puedo tener todas las herramientas del mundo, pero si no soy capaz de creer en lo que quiero y cómo lo quiero, es muy probable que no llegue a destino. Estoy infinitamente agradecida de la posibilidad de compartir con ustedes esta experiencia. Nos vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Voy a viajar a Cuba para poder conocerlos. Vamos a generar una experiencia de contacto, como decimos nosotros en Motivarte, de Academia Motivarte, de la experiencia Motivarte. La experiencia en donde me permita que desde lo que yo estoy viviendo lo pueda entregar a otros y así acompañar a las personas que me conocen o a las personas que tenga cerca. Si sos capaz de impactar a una sola persona con tu mensaje, si sos capaz de inspirar a otros con lo que tú vives y con lo que tú has logrado avanzar o creer en tus propios sueños, vas a llegar al corazón de una sola persona que después esa va a llegar a otros y juntos vamos a poder entre todos lograr una sociedad que crea que podemos, que crea que tenemos las capacidades, que crea en sí mismos. Necesitamos tener nuevos líderes y nuevas personas que sean capaces de creer en sí mismas. Creo que ese es el regalo que le podríamos dar a la humanidad. Estoy inmensamente feliz de acompañarlos a ustedes en el día de hoy, feliz de empezar este año junto a esta hermosa universidad en donde tengo grandes amigos, grandes colegas, en donde los admiro profundamente y donde sé que ustedes son el futuro del área deportiva de América y del mundo. Un abrazo inmenso y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.